Iñaki Errekabide, azken gudari legazpiaren omenez, isiluneko minutu bat egingo dugu. Aurretik irakurriko dut, Iñakiren, beste komunikabidetan eta ateratako informazioa. Uztailak 6an, Iñaki Errekabide azken gudari legazpiaren hiltzen Hendaian, 102 urte zituela. Bizirik zegoen azken gudari legazpiarra zen. 1986ko gerran, Eusko Gudaren ostean aritu zen borrokan, Itxarkundia batailuan eta Intxotako bataila ezagunean parte hartu zuen, baita ere Legutioko eta Artxandakoan ere. Durangoko eta Gernikako bombardaketan lekuko izatea ere tokatu zitzaion. Faxismoa sarri ondoren, borrokan ere jarraitu zuen, Makiekin 2015an omenaldi egin zioten Elgetan. Iñaki Errekabide, último gudari legazpiarra, que murió el pasado 6 de julio, fue soldado del batallón Itxarkundia de las milicias vascas Eusko Gudarostea, Ejército de Euskadi, de Lehendakari José Antonio Aguirre. Como bien recuerda la Asociación Memorialista Intxorta 1937 Cultura del Cartea, el gudari estuvo luchando por las libertades en las batallas de Legutio y en la resistencia de Artxanda, cuando los golpistas y sus aliados estatales e internacionales estaban a punto de tomar Bilbao en junio de 1937. Además, fue testigo de los bombardeos de Durango y el posterior de Guernica. Como curiosidad del batallón Itxarkundia, hay quien afirma que Alejandro Lizaso Izmendi, quien fuera capitán de ametralladoras de esta unidad, fue quien añadió al himno Eusko Gudaria el final que dice "Irrintzi bat entzunda mendi tontorrean, guazen gudari denok ikurriñan atzea". Iñaki Errekabide fue enviado preso de Franco a un batallón de trabajadores en Miranda de Ebro, en Burgos. Le destinaron a Nafarroa a hacer carreteras a 12 grados bajo cero, como relataba él, recordando sus duros momentos vividos. También lo obligaron a estar presente en la batalla de Teruel, donde tuvo una labor indeseable: rescatar cadáveres y quitar bombas, comentaba él mismo. En su acercamiento a Euskadi le destinaron a Oiartzun e Irún para construir carreteras y, por ejemplo, mencionaba la carretera de Aya. Iñaki Errekabide retornó a Legazpi a los 5 meses de acabada la guerra y la vuelta no fue nada fácil. No le dieron trabajo por ser rojo separatista y lo enviaron a un batallón disciplinario de forma más concreta a construir con trabajos forzados el aeropuerto de Lavacolla en Coruña. El servicio militar obligatorio franquista también tuvo que hacerlo en Santiago de Compostela. A su segundo regreso a Legazpi tampoco fue fácil, ya que fue calificado como desafecto, pero consiguió trabajo en una forja, por lo que se mudó a Eibar y de allí a Iparral, Grenoble, los Alpes y París, para acabar jubilándose en Hendaya, donde vivía desde 1949. Iñaki Errekabide era el último gudari legazpiarra que continuaba con vida. Descanse en paz. Bere omenez eta 1936 gerra sufritu zuten legazpiar guztien omenez, minutu bateko isilunea egingo du.